¿Cómo están? Hoy voy a leer unos textos de este libro de poemas que se titula Coronel Kurtz, un libro editado en el 2022. La particularidad de estos textos reside en que se trata de textos que tienen como fondo referencial el cine. Esta es una vieja traslación genérica o de transgénero. Pensemos que William Carlos Williams trabajó textos sobre las pinturas de Bruegel, en la música, el preludio a la siesta de un fauno de Debussy tiene como fondo referencial la siesta de un fauno de Mallarmé. En la pintura, los papas de Francis Bacon tienen como fondo referencial ese Inocencio X de Diego de Velázquez, etc. Por lo tanto, es un movimiento, una táctica de apropiación que tiene su historia. Es bastante común la relación entre la poesía y la pintura, menos entre el cine y la poesía. No tengo en mente en este minuto si hay otros libros que tengan como objeto intenso esa relación. Estos textos se disparan, comienzan a agruparse en torno a Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, dado que vista con atención la película uno se encuentra con referencias permanentes a la literatura. Es así que uno de los personajes, encarnado por Dennis Hopper, de pronto recita versos del Prufrock de Eliot. En una toma, cuando el coronel Kurtz está leyendo, se muestran las notas de la Tierra Baldía, dado que está el libro de Jesse Weston o La Rama Dorada de Fraser, etc. El mismo personaje, Kurtz, proviene de la novela de Conrad, es utilizado a su vez como epígrafe en Los Hombres Huecos de Eliot, y en ese Apocalipsis Now extendido también hay numerosas referencias a Baudelaire en la situación de esa colonia francesa que regenta la plantación de té. Fragmentos que después fueron tijereteados y que no formaron parte de la película oficial. Observando esta presencia es que comencé a instigar al film para producir un texto basándome en estas apropiaciones transgénero. Ese texto no lo voy a leer ahora porque es un texto de cierta extensión, pero sí los poemas que se fueron agrupando o generando en torno a él. Añadiría que esta relación entre cine y poesía en nuestras letras ya se da de manera bastante nítida en Vicente Huidobro.
En Cagliostro, él dice, en unas palabras del autor al lector, dice algo así como: suponga usted que no ha comprado este libro en una librería, sino que ha comprado un boleto para entrar al cine. Son intentos, manifestaciones aledañas a este trabajo de fusión, de apropiación del cine con la literatura. Entonces voy a leer algunos textos. Podríamos empezar con uno de Fellini, que se titula Toby Dammit, y es un mediometraje de los años 60. Entonces, bueno, entremos en combate. Financiemos a Toby Dammit. Deberíamos contratar a Toby Dammit para un spaghetti western católico que desenfunde con rapidez nuestra teología y dispare al corazón nuestras revelaciones a la menor bravata, por ingenua que parezca. ¿No quiere el Concilio Vaticano II un Cristo nuevo en el mundo? ¿Un espíritu mundano, más hombre que nunca? Se lo vamos a dar, borracho, drogadicto, un vampiro que no aletea. La modernidad, curas obreros en overoles de fábrica, desertores de la sobrepelliz, el alba o el alzacuello, instigando sindicatos, guitarreos, tamborileos, fórmulas deslatinizadas del misterio de nuestra Santa Misa. Y hablemos con Fellini para que ruede, quien parece mofarse y satirizar a nuestra Santa Iglesia Católica, pero que no concibe un mundo sin nosotros. Siempre hay un cura, una monja, un príncipe de la Iglesia atestiguando la fe aún entre el sarcasmo y el descreimiento. ¿No vino Genuflex un día a pedir por Caviria? Podemos triangular fondos del tercer mundo a través del Banco Ambrosiano, o vender acciones, o estimular una donación para el arte verdadero. Exhibamos a Tommy en el mundo real, prostitutas y mujeres liberadas en un bla bla sin fin, con asco a la cocina y a los deberes domésticos, polución, protestas, inmigrantes, lavado de dinero, tucherías a granel del comercio, costilla y carne a la vista colgando de ganchos en el mercado, proletarios estafados por una retórica pseudocientífica del paracatólico materialismo dialéctico, con fechas para la parucía aún más vagas que las nuestras, o un Toby Dammit inmerso en el arte de vanguardia, con gotitas de pintura que caen de un palo, desafiando la diáfana luz del cielo de cualquiera de nuestras bóvedas celestes, pinceladas por los grandes artistas a nuestro servicio, o Madonas en su alto papel de madres, cuidando y amamantando la historia que será nuestra. Produzcamos un film en el pestilente caos ovidiano, un mundo confundido, seco, desavenido, con esa basura intelectual de la semiología de Barthes y Lukács que tanto le interesan a Pasolini, demandando personajes en contextos tangibles, con problemas insolubles del hoy, que jamás significará nada para nosotros. Aquí en referencia a la naranja mecánica de Kubrick.
La naranja fascistoide. También es personal del Estado quienes parecen desafiarlo, y nadie sospecharía que a pesar de ejecutar acciones en su contra e insolentarse con el orden establecido y la legalidad vigente, en los intersticios y nimiedades de la vida cotidiana, es el más férreo defensor de su extrema necesidad y depositario de la única esperanza de un orden social mínimo. La enumeración caótica es del terror, una proliferación de penes plastificados como adminículo, preferido para el trato directo y amenazante con las féminas renuentes, algunas más atentas, en cambio, al último vinilo del pop británico, como una contraseña o idiolecto más amable, que sí podría llevarlas a la cama entre tarareos comunes, barridas nazis nocturnas para golpear borrachos y vagabundos aún no afiliados voluntariamente al NSDAP espiritual, ese odio a la tarea del escritor que teclea su IBM eléctrica de bola de tipos, de última generación, en un ambiente hogareño sofisticado, con su hipermusa de hiperpiernas e hiperculo, disponible y a mano si las frases se atascan, y el personaje cae en la confusión, en párrafos consecutivos o en capítulos alternos, o el hablante es víctima de un desánimo del todo explicable que ella volverá pasajero y del que habrá que sacarlo a flote con artificios que sólo una musa de tal categoría conoce. Agreguemos una matacona música beethoveniana de aire militaroide para tensar un poco el medio ambiente, transfiltrada por Walter Wendy Carlos, atento a la onda sinusoidal y al ruido blanco, con afanes de dominio en el espectro de banda, pero al día en el uso de sintetizadores de punta, leche con drogas en el psicodélico bar de la esquina y ultra velocidad para el metesaca en acciones delincuenciales y sin consentimiento, con la infaltable serpiente melómana en su propio tracklist, que ya viene actuando literalmente desde el comienzo del cine y los tiempos, siempre atenta al nivel de tentación en la trama y a los llamados laborales para un enroscamiento en el papel de cita o nota a pie de página. En fin, nada como estas contrapiezas inarmónicas que rentabilizará la política y la maquinaria del Estado, siempre amenazado por brotes fascistoides a los que sabe darles cuerda o acelerar sus estragos públicos, pero también reordenar por las buenas, con sanguinolentas lecciones bíblicas y pasajes extraordinariamente difíciles de explicar hasta por la hermenéutica, o descargas por las malas electropsiquiátricas en busca del blackout, en menoscabo del logos y de una medicación aceptable en programas sociales de recuperación. Ante una máquina estatal con este nivel de metafísica y comportamiento, Alex ha quedado en cuatro patas y aullando. Su libertad se la han extraído en la orina. Otro texto podría ser uno sobre Blade Runner de Ridley Scott. Nexus pregunta: Nexus 6, superpoderoso ángel miltoniano, exento de caries y picaduras dentales, caído del cielo de la biomecánica y avanzados planes de clonación, con dudas existenciales hechas de aleaciones químicas, a una ciudad con polvillo de diodos en el aire y sobresaturada de planes energéticos superpuestos. Coca-Cola y explosión demográfica postmalthusiana. Sony, are, pregunta como por el santo grial, por sulfonato de metano etílico, poderoso mutágeno, para prolongar en él la vida que se extingue. Ha dado con el descubrimiento más importante que hay en la vida,
la muerte, al creador ajedrecista, más ocupado ahora en la rentabilidad de 66.000 acciones de la T-Rail Corporation, Neo Paraíso S.A., en su cama de sábanas de algodón egipcio y sirvientes aromatizados, invisibles por ahora. El encuentro familiar es tenso, como corresponde a paternidades descuidadas, madre ausente, sin pubertad, sin beso de las buenas noches. Pero Nexus está por lo menos liberado del complejo obsceno del lactante Edipo y del paralizante miedo a la castración, según el monodiscurso peludo de ese Freud. Nexus, entonces, luego de un tono quedo científico, en que pregunta por todas sus posibilidades en pantalla y siguiendo el método religioso nietzscheano para por lo menos hacer respetar el orden natural de la muerte, desnuca al padre, hastiado de las negativas y contrariedades de la fisiología de la vida eterna, noticiándose por fin de las propiedades reales de sólo una imagen de diseño y de los sinsabores de la desemejanza. Otro texto. Bueno, como ven ustedes, hay distintas tácticas de aproximación a la película, que no voy a extender eso ahora, pero que se pueden notar. Este texto de una película que se titula El último Elvis, de un director argentino que se llama Armando Bo. Más Elvis que Elvis. Si la vida de uno ya la han vivido o viven otros, si ya no tenemos la menor sospecha o recuerdo de lo que solía ser la vida de uno, o lo que podría haber sido si tuvieran dejado en verdad animarla, una plenitud algo radiante, ni lo sueñas. Si ya vivimos en el doblaje, la versión, que mucho se parece a nada, o se acerca, o proviene de ahí, o se encamina, por eso, que un día te pongas el traje estrambótico de Elvis, con esas lentejuelas brillantes, el mismo que se puso Elvis mientras se iba apagando, y el cinturón de karate que no hacía más que recibir golpes, o los lentes oscuros de marco metálico grueso que dicen que el mundo puede ser todavía más oscuro, y muevas como él esa panza, provocando gritos de emoción entre verdaderos y sarcásticos, vibración genuina cuando estás en el escenario, viviendo una experiencia como nunca, y así vayas acortando esa distancia con Elvis, lenta, progresivamente, hasta que apaguen las luces del show y tengas que bajar del escenario, como el mismo Elvis lo hacía en sus presentaciones, cansado, sudando, hacia la limusina. Es un intento desesperado, pero intento al fin, si en esa precariedad de un suburbio de Buenos Aires no queda sino algo disparatado para ser alguien, y también avalado porque Elvis ya se había doblado a sí mismo. ¿Cuánto dinero pueden conseguir para Elvis? Además, ahí también están por esos retazos, y se emplean Mick Jagger, Britney, John Lennon, Slash, Iggy Pop, Charlie, Freddie en la misma, alejándose de ese tono menor o dejando como un despoblado fantasma los sitios de origen en que debieron haber sido otra cosa. Yo inventé el rock and roll, afirma el operario Gutiérrez, mano de obra hastiado. ¿Vos sabés quién soy yo? No, yo soy Elvis. ¿Elvis? ¿Elvis de dónde? De Memphis, imbécil. Voy a hacer que quemen este lugar. ¿Sabes cuántos dobles de Elvis como vos tengo? La paradoja es que Carlos Gutiérrez ha sido más Elvis que Elvis, en un sitio en que el propio Elvis nunca hubiera llegado a nada, en una periferia deprimida, como el doble de una ciudad que no fue,
a bordo de un Cadillac doblado, de un Cadillac de Elvis, ya para el desguace, humeante, destartalado, pero has paseado por esa escena del esplendor de un rey, donde todo era opaco o deslucido, y ni soñaban con ver a Elvis, en restaurantes, asilos de ancianos, kermeses, ferias, casinos, que no olvidarán tu paso ese día en que oímos una voz que era la del mismo Elvis, despidiéndose, tus pastillas para dormir, igual que las del rey del rock, te dejan en el rasgueo de una suave canción que te hace bien. Hay una película de un director italiano que se llama Alessandro Canet, filmó esta película sobre Sylvia Plath. El texto se titula Hora final de Sylvia Plath. Londres, Fitzroy Road, número 21, Primrose Hill. Luego de llevar el desayuno a los hijos y dejarlos por lo menos llenos de vitaminas y carbohidratos para seguir, Sylvia Plath, Carla Gravina, masculla unas líneas remojadas en saliva y gira la perilla del gas exhalando un desaliento tóxico para el que no hay tecla en la máquina de escribir. Silvia se inclina como a una imagen escarchada de sí misma e inhala el desamor, infidelidades que no hay hablante lírico que pueda silabear, algo que no debía saber y luego tipeó como una cicatriz en el papel. Todo ocurre en la escena glaciar del mundo doméstico. Sylvia Plath introduce la cabeza en el horno, su cabeza de poeta hermosamente aureolada en tinta que no mancha y borroneos que rasgan la hoja hasta el revés del confín de un ánimo que ya no se sostiene. Esto Dios a la poesía con la que tuviste un trato de palabra al precio de tensar palabras como nudos ciegos. El último que voy a leer es un director norteamericano que se llama Bob Rafelson y hizo una película que ha sido traducida o presentada en español como Mi vida, mi vida, Five Easy Pieces, una película del nuevo cine norteamericano de los fines de los 60, gatillada por Easy Rider o en su entorno. Tiene como personaje principal a Jack Nicholson. Dupea se va no sabe dónde. Cuando el obrero de plataformas petrolíferas Robert Dupea, quien debió ser pianista, para eso lo preparó su finísima familia, el padre, las altas conversaciones sobre la vida de Beethoven o Haydn y las sonatas para piano que el mismo Dupea ejecutaba con brillantez, llega en la ruta a la gasolinera Gulf Red Rooster Coffee, toma la decisión final. Sigo con Rayet, que me dará un hijo que llevará mi nombre, con la que tendré un hogar, al que volveré después del trabajo en la perforadora, para ver una sonrisa de bienvenida lo más similar con el tiempo al hastío, mientras sostengo al niño en brazos y no sé qué más hacer con él, o decirle, o dónde llevarlo cuando sea más grande, para pasar juntos un sábado o domingo, que ya me cansa de solo imaginarlo.
esperando luego por una comida que deberé agradecer día tras día, con esas palabras sensibleras que espera una esposa, o lo que se le parezca, como Rayet, para finalmente irnos a la cama y escuchar tonterías sobre el amor y el futuro, o sobre nuestras próximas compras para la despensa de la casa, o visitas de amigos o familiares de ella, aburridas conversaciones de portadas de diarios, hasta el dolor de oídos que me provocará inexorablemente su voz. ¿Por qué no eres bueno conmigo alguna vez? Nadie te amará ni te cuidará tanto como yo. O me voy en ese camión, con árboles talados en la rampla, sin que te des cuenta, maldita familia, sin raíces, sin dejar rastro de nada. Bueno, hasta aquí me parece pertinente esta lectura.